Buenas tardes, esta es la clase número 20 de la Escuela Dominical 2020 de la Iglesia Bautista de Aedo y estamos estudiando el proceso de transformación del redimido para alcanzar plenitud de vida espiritual. Nos vamos a basar en lo que dijo Jesús en la parábola del sembrador. Entender facilita el creer. Así que vamos a intentar entender qué son y cómo funcionan los sentimientos. Dios nos hizo criaturas sensibles. Esto significa que el mundo exterior deja impresiones en el ser interior y esas impresiones nos van conformando, nos van dando una visión de lo que es el mundo, sobre todo en el proceso de desarrollo del ser humano, desde que está en el vientre de su madre hasta los 21 años aproximadamente, es el tiempo en que necesita para desarrollarse a plenitud biopsicoemocional. Entonces, en ese momento, todas esas impresiones nos conforman una manera de ver y entender el mundo. Frente a esa manera de ver el mundo, dijimos que reaccionamos con una emoción, que luego se demuestra con una reacción física y una conducta. Después que pasó la emoción, el ser humano piensa, ¿qué es lo que sucedió? ¿Qué sentí? ¿Por qué lo sentí? Y en base a lo que piensa acerca de ese suceso, se genera un sentimiento. Entonces el proceso sería así. Las impresiones del entorno conforman nuestro ser interior, nuestra mirada del mundo. Ante esa mirada, nosotros reaccionamos a un estímulo con una emoción. Luego que pasa la emoción, pensamos qué sucedió y en base a nuestro pensamiento se genera el sentimiento. Por eso se puede decir que el sentimiento es la unión de una emoción y un pensamiento. Lo voy a repetir. El sentimiento es la unión de una emoción y un pensamiento. Y como tal tiene ciertas características. Las vamos a ver acá. Los sentimientos son manifestaciones de la subjetividad. ¿Por qué? Porque hablan acerca de la realidad que percibe el sujeto que siente. También los sentimientos generan conductas. Duran en relación a lo que dura el pensamiento y generan estados de ánimo. Por eso decíamos la clase pasada que la emoción precede al pensamiento y luego el pensamiento precede u origina un sentimiento. Y por eso decimos también que esa es la causa de que pueden ser modificados y educados. Entonces, las emociones son inevitables porque son reacciones, pero los sentimientos son opcionales porque dependen de tu manera de pensar y tu manera de pensar puede ser modificada o gobernada. Y hay un proceso para el desarrollo espiritual de los sentimientos. Pablo dice en 1 Corintios 14:20, hermanos, sean maduros en el modo de pensar. Y esa frase modo de pensar es una sola palabra en el griego, es phren, y se traduce como naturaleza sensible. Por extensión, las emociones, la mente y las facultades cognitivas. O sea, Pablo está diciendo que su naturaleza sensible, lo que es impresionable por el entorno, sea madura. Y en el pensamiento bíblico está tan relacionado el sentimiento con el pensamiento que de esa palabra phren deriva la palabra griega froneo, que significa sentir o ejercitar la mente, tener un sentimiento. El libro de Filipenses es donde más aparece el vocablo sentir.
cuando dice que hayan ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Entonces, en la mentalidad bíblica, ejercitar la mente, tener un sentimiento y pensar era una sola cosa. Por lo tanto, podemos decir en esta primera parte que tus sentimientos vienen de tus pensamientos. Y vamos a ver cómo funcionan, porque si tenemos que transformarlos, tenemos que entender cómo funcionan los sentimientos. Y voy a citar a dos autores, a Manes, que es neurólogo, y a Goleman, que es psicólogo, que escribió la teoría de las inteligencias múltiples o inteligencia emocional. Y los voy a citar a ellos dos porque ellos describen involuntariamente la verdad bíblica, o sea, el modelo en que Dios nos creó. Y vamos a decir las características, entonces, ¿cómo son los sentimientos? 1. Goleman dice que nosotros llegamos al sentimiento a través del pensamiento y que mientras no es fácil cambiar el sentimiento que surge después de un pensamiento, lo que sí podemos hacer, dice él, es elegir en qué pensar. Elegir en qué pensar. Y entonces él dice, por ejemplo, la impresión del entorno generó una emoción. Esa emoción queda en el pensamiento y cuando evoco el pensamiento surge el sentimiento. Si no puedo cambiar el sentimiento, puedes dejar de pensar en otra cosa. Y voy a poner un ejemplo sencillo. Si de chica me impresionaron, me asustaron con arañas, quedó en mí la impresión de que las arañas son malas. Entonces, cuando pienso en arañas o cuando las veo, siento rechazo. Y ahí en lugar de araña vos ponés una persona, un lugar, una circunstancia. Entonces, ¿qué dice Goleman? Si no podés cambiar el sentimiento de temor que te generan las arañas, lo que sí podés hacer es dejar de pensar en arañas. El punto 2. Facundo Manes dice que la lógica de la mente emocional es asociativa y subjetiva. Él dice que las cosas que guardamos en la memoria no las guardamos como sucedieron en forma objetiva, sino por cómo las percibimos. Él dice que la mente recuerda cómo se sintió y entonces, cómo se sintió en ese momento, etiqueta a todo lo que participó en esa emoción con la misma etiqueta. Y entonces, cuando el cerebro emocional revive ese momento con todo lo que lo conformó, todos esos elementos van a hacer que sientas lo mismo. Vamos a poner un ejemplo, así es más sencillo. Imagínate que a vos te roban motochorros. Entonces, cuando pasó la emoción del miedo y vos estás pensando en lo que pasó, te viene a la mente todo lo que sentiste. Entonces, el olor de la moto, de la nafta, lo etiquetás con miedo. El color de la ropa que usaba el ladrón, lo etiquetás con la emoción miedo. El sonido del motor de la moto, le pones la etiqueta de miedo. Incluso el clima, si hacía calor o si llovía, la fisonomía del ladrón. Todo lo que fue parte de ese momento emocional, la memoria lo guarda por cómo te hizo sentir. Y luego ante ese estímulo, o sea, un día vas a escuchar el ruido de una moto detrás de ti y vas a reaccionar con la misma emoción de ese momento. ¿Por qué? Porque la lógica de la mente emocional es asociativa y subjetiva. Lo tercero que dice Manes es que la memoria emocional nos traiciona. Cuando vos traes a la memoria un recuerdo, se hace frágil, ese recuerdo frágil y permeable a la emoción que estás sintiendo en ese momento que lo recordás. Y él usa una analogía. Él dice, imaginemos que nuestros recuerdos son como un archivo Word que tenemos en la computadora, en nuestro cerebro. Entonces, en el momento en que recordamos algo, lo abrimos el archivo. Pero en el momento que lo estamos recordando,
lo que estamos sintiendo ahora, en este momento, modifica el recuerdo. Y entonces cuando cerramos ese archivo, o sea, cuando dejamos de recordar, no se guarda el recuerdo original, sino que se guarda un nuevo recuerdo modificado por las emociones presentes. Lo voy a decir de otra manera. Cuando vos recordás algo, la emoción presente en el momento de recordar vuelve a etiquetar el recuerdo del pasado. Y esto es algo orgánico que descubrieron hace poco. Se refiere a la síntesis de las proteínas que están en el cerebro. No es algo psicológico, sino que es algo orgánico. Entonces, por eso dice Manes, la memoria emocional nos traiciona. La memoria, lo que vos te acordás, no es sobre el hecho original, sino sobre el recuerdo del último recuerdo. Y vamos a poner un ejemplo. Si yo te pido que recuerdes el día de tu boda, yo estoy segura que todos se casaron felices, todos eligieron con quién casarse y estaban felices porque amaban a esa persona con todo su ser y por eso se estaban casando. Sin embargo, imagínate que hay un matrimonio que está atravesando conflictos y peleas desde hace varios años y entonces cada vez que pelean el marido recuerda el día de la boda y dice, trae a la memoria ese día y dice, ¿para qué me casé? Y entonces quizás él recuerda el día que está en el registro civil firmando o el día que está parado en la iglesia y al evocar ese recuerdo en un momento de ira y luego olvidarlo, ese recuerdo le cambia la etiqueta al cerebro emocional y entonces en vez de alegría le va poniendo ira, enojo, tristeza, según las veces que lo evoque. Cada vez que lo evoca con una sensación emocional fuerte, le cambia el etiquetado. Y entonces, si los sentimientos generan conductas, imagínate esta traición que nos hace el recuerdo emocional, cómo afecta a las relaciones humanas. Lo cuarto que dicen es que en cuanto a las reacciones, la mente emocional reacciona en el presente como si fuera el pasado. O sea, cuando vos estás en una situación que evoca otra parecida que te hizo sentir una emoción determinada, vos en este momento sentís lo mismo. Vamos a ver si podemos explicarlo con un ejemplo. El recuerdo emocional es todo lo que provocó emociones. Hay recuerdos que no son emocionales, pero por ejemplo, yo te digo, acordate de las tablas de multiplicar. Es un recuerdo lógico, pero pudiera ser que alguna persona, cuando estaba en tercer grado, la maestra lo hizo pasar al frente a decir de memoria la tabla del 7. Y entonces él la estaba diciendo, se equivocó y todos sus compañeros se le burlaron. Y en ese momento esa persona sintió mucha vergüenza. Eso es un recuerdo emocional que lo impresionó, lo afectó y lo etiquetó como vergüenza. Entonces, si en algún momento del presente lo llaman quizá en una escuela, pero nueva, en la universidad, a pasar al frente a decir algo, puede reaccionar de la misma manera que se sintió ese día y de golpe sentir vergüenza de tener que hablar en público en un edificio escolar. ¿Por qué? Porque está evocando una situación similar que lo hizo sentir de esa manera. Lo quinto, dice Goleman que cada sentimiento tiene su propio repertorio y está formado por pensamientos, reacciones y recuerdos. Esto es interesantísimo. La memoria selectiva, ¿qué hace? Etiqueta recuerdos con distintas emociones y los organiza, como si fuese una playlist. Imagínate una playlist que diga tristeza. Entonces todos los recuerdos, reacciones y pensamientos de tristeza, la mente emocional los etiqueta así, todo uno detrás de otro y en forma jerárquica, desde los más tristes a los menos tristes. Lo mismo hace con otras emociones, con vergüenza, con miedo, con ira. Entonces,
Cada sentimiento en la mente emocional tiene un repertorio, una playlist. Y lo sexto, lo último, muy importante también, es que cuando él dice así, Goleman, así como existe un murmullo constante de los pensamientos que ocupan el fondo de nuestra mente, también hay un constante murmullo emocional. Ese murmullo cambia todo el tiempo. Por ejemplo, nos podemos levantar a la mañana de mal humor, pero luego a la tarde estamos de buen humor. Pero cuando ese murmullo constante, o sea, esa playlist de sentimientos, está todo el tiempo sonando en tu mismo, siempre la misma playlist, eso afecta tu manera de percibir la vida porque queda sonando y te afecta en el estado emocional, se genera un estado de ánimo. Voy a decirlo de nuevo que se me mezclaron las palabras. Cuando una playlist emocional queda sonando todo el tiempo por largos periodos en el fondo de tu mente, se genera un estado de ánimo. Y entonces si suena la mente la playlist de ira, es una persona que está siempre iracunda, siempre a punto de explotar. Pero si suena la playlist de tristeza continuamente, es una persona que está con un estado de ánimo que roza la depresión, con tristeza, sin ganas de hacer nada. Y como dijimos, como los pensamientos y los sentimientos generan conductas, te podés dar cuenta de la gravedad de darle rienda suelta o de no transformar los sentimientos. Ahora, ¿es posible cambiar los sentimientos? Si decimos que un sentimiento es pensamiento más emoción y que la emoción es inevitable, ¿cuál variable de la ecuación podemos cambiar para alcanzar una transformación en lo sentimental? La parte del pensamiento. Sí, es posible cambiar los sentimientos, pero como decía Pedro, paciencia porque lleva tiempo. Goleman dice que se pueden cambiar los sentimientos si tomamos conciencia de lo que sentimos y decidimos cuánto tiempo va a durar esa cadena de pensamientos, o sea, esa playlist. También dice que tenemos que cavilar sobre el problema original, o sea, sobre lo que causó la primera impresión, desafiar los pensamientos y cambiarlos introduciendo información atenuante. Y esto se condice con lo que dice la Biblia. Los griegos hablaban de sofrosine y Pedro y Pablo hablan de templanza, de dominio propio. Es el primer paso en el gobierno de los sentimientos, pensar en lo que estamos pensando, tener dominio propio. Ahora Facundo Manes desde la biología dice que se pueden cambiar los sentimientos y él dice, agregando información adicional a lo que pensamos para cambiar la manera de pensar y así cambiar la manera de sentir. Y esto también es lo que decía Pablo en la Biblia cuando dice renueven el espíritu de su mente, siguiendo la verdad que está en Jesús. Aquí la verdad que está en Jesús sería la información adicional. Y estos son los primeros pasos en el redimido, hacia ese proceso de transformación espiritual de las emociones y los sentimientos. Pero la meta es más alta. La meta es cambiar la manera de ser. ¿Por qué? Como el redimido es uno con el Espíritu Santo, cada vez que el redimido adora en espíritu y en verdad y se presenta delante de Dios, la persona de Dios impresiona sobre el espíritu del redimido y lo va conformando a la imagen interna de Jesús, al modelo original que Dios pensó. Y así, con el tiempo, llegamos a tener la mente de Cristo y al tener los pensamientos de Jesús, se van a producir sentimientos como tenía Jesús. Esa es la meta, dice Pablo en Filipenses 3, 12, 14. Esa es la meta, dice. Todavía no lo alcanzamos, pero a eso apuntamos. Así que dice, esto mismo sintamos todos los redimidos. ¿Y qué impide que esa transformación sea alcanzada en los redimidos? En Efesios nos dice que hay 3 cosas que impiden que esto se desarrolle: la ignorancia, la dureza del corazón y la insensibilidad espiritual.
En resumen, el sentimiento puede ser modificado al cambiar el pensamiento. El primer paso es elegir en qué pensar, o sea, decidir mantener a Dios en el pensamiento. Lo segundo es admitir que puedo estar equivocado en esa valoración subjetiva que implica un sentimiento. Lo tercero es identificar tu playlist. ¿Cuál es tu playlist preferida emocional? Tristeza, enojo, ira, vergüenza, culpa. Identifícala. Porque la clase que viene ya vamos a ver cómo cambiar esa playlist para alcanzar la meta, que es sentir lo mismo que sentía Jesús. ¿Y qué sentía Jesús? Plenitud de vida, plenitud de gozo y paz. Así que pensemos en esto esta semana. Que Dios te bendiga mucho.